Top 10 relojes más caros del mundo para ser vendidos o subastados. Algunos son caros únicamente por el hecho de que están construidos con materiales muy costosos. Otros tienen un alto precio por el tiempo que se tardó en terminar el reloj o la complejidad del diseño y su maquinaria. Algunos de estos relojes se remontan al siglo XVIII, mientras que algunos son un poco más modernos. Antes de ver este listado, te invito a suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis próximos videos. Ahora sí, empecemos este top. Top número 10. Emperador Temple de Piaget. 3,3 millones de dólares. Un relojero de lujo suizo, Georges Piaget, fundó la empresa Piaget en 1874. Inicialmente solo se ocupó de la producción de mecanismos de relojería, pero más tarde comenzó a desarrollar sus propios relojes. A fecha de hoy, el reloj Piaget más caro es el Emperador Temple. Este reloj es en realidad un 2 en 1, con dos caras ocultas cubiertas y rodeadas de diamantes. Una cara se oculta detrás de un gran diamante con un corte de esmeralda y que funciona a modo de tapa. La otra cara tiene un total de 162 diamantes. Como era de esperar, este reloj se vendió de uno en uno rápidamente, poco después de salir al mercado. Top número 9. Reloj cronógrafo Patek Philippe de 1928. 3,6 millones de dólares. Patek Philippe y Co. fue fundada en 1851. Se inició cuando el relojero polaco Antoni Patek se unió con el relojero francés Adrien Philippe. Desde entonces, la compañía ha sido conocida por la producción de relojes de la más alta calidad. En cuanto a este reloj de 1928, puedes preguntarte por qué un reloj de apariencia normal puede alcanzar un precio tan alto. En primer lugar, se trata de un Patek Philippe que asegura automáticamente su calidad de construcción. En segundo lugar, este reloj es de oro blanco. Top número 8. Patek Philippe 1979 Platinum World Time. 4 millones de dólares. Hay que acostumbrarse a ver a este fabricante un par de veces más. Los Patek Philippe no son solo famosos hoy en día por sus relojes de alta gama, sino que ya lo eran a mediados del siglo XIX. Han tenido clientes famosos como la reina Victoria del Reino Unido, el Papa Pío IX y así como muchos otros famosos e infames líderes mundiales. Este modelo de Patek Philippe se vendió en 2002 por un precio récord de 4 millones de dólares. Aunque a primera vista no se ve como un reloj demasiado complicado, tiene 41 ciudades, regiones y países estampados en un bisel giratorio. Top número 7. Meteoris, de Louis Moinet, 4,6 millones de dólares. Louis Moinet es uno de los grandes en la historia de la relojería. Algunos de los famosos clientes de Moinet son Thomas Jefferson, James Monroe y Napoleón Bonaparte. El Meteoris es uno de los más fascinantes relojes creados. Técnicamente es un conjunto de 4 relojes. Hay fragmentos de meteorito de Marte, la Luna, Mercurio y un asteroide integrados dentro del reloj. Como bono adicional, el reloj viene con un sistema solar mecánico que también actúa como una pantalla para los 4 relojes. Top número 6. El Breguet 2667. 4,6 millones de dólares. Desde el siglo XVIII, los relojes de Abraham Louis Breguet han traído a muchas multitudes cada vez que se celebraba una subasta de un reloj suyo. Su habilidad relojera era insuperable y la calidad de sus productos atrajo a los nombres más importantes de su tiempo. Entre los clientes destacados de Breguet incluyeron a Luis XVI, Napoleón Bonaparte, el zar Alejandro I, el rey Jorge III, Arthur Wellesley y la reina Victoria. Este reloj en concreto es de oro y platino, vendido en 1814 por solo 5.000 francos, cerca de 18.000 dólares de hoy en día. Este reloj tiene un precio hoy en día de 4,6 millones de dólares. Top número 5. Hublot Big Bang, 5 millones de dólares. Si Piaget nos enseñó algo, es que si deseas aumentar el valor de un reloj, debes pegar un montón de diamantes en él. Esta es una fórmula que Hublot siguió al pie de la letra.
Este fabricante, con sede en Suiza, tomó uno de sus relojes estándar como modelo y le colocó el número de 1282 diamantes cortados y colocados perfectamente. El precio final alcanza la exuberante cifra de 5 millones de dólares. Demasiado caro para la mayoría de nosotros, pero no para la cantante Beyoncé. La cantante compró uno para su marido Jay-Z por su 43 cumpleaños. Top 4. Patek Philippe calibre 89, 6 millones de dólares. La mayor parte de los relojes Patek Philippe que estamos poniendo en esta lista son creaciones relativamente viejas, pero este no lo es. En 1989, el fabricante de relojes de lujo suizo decidió celebrar su aniversario número 150, con lo que la compañía ha denominado el reloj más complicado de todo el mundo. Es un reloj de dos caras. Además de todas las características habituales que esperarías en un reloj, este incluye características tales como termómetro, indicador del amanecer y del atardecer, cronómetro, indicador de la fase lunar y el calendario completo de días, meses y años. Tomó un total de 9 años desarrollar y fabricar 4 de estos relojes. Y bueno chicos, antes de continuar con el top, les digo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse mis próximos videos, los cuales les garantizo que les van a volar la cabeza. Ahora sí, pasemos a los 3 finalistas de este top. Top 3. El reloj de bolsillo Super Complication Henry Graves de Patek Philippe. 11 millones de dólares. En 1925, el aficionado a los relojes y banquero Henry Graves Jr. encargó a Patek Philippe que creara un reloj de bolsillo único. El encargo surgió a raíz de una competición entre Graves y el fabricante de automóviles James Ward sobre quién podría conseguir el reloj más complicado del mundo. 8 años más tarde, el reloj se había completado. Patek Philippe había creado para Graves el reloj más complicado del mundo. Bautizado como Super Compilation, el reloj cuenta con 24 funciones, incluyendo un calendario perpetuo, el cielo de la noche de la ciudad de Nueva York, las fases de la luna y los indicadores de salida y puesta del sol. Top 2. El 201 de Carat Chopard. Precio 25 millones de dólares. De la compañía suiza de accesorios Chopard, es el reloj más caro del mundo y cuesta 25 millones de dólares. Es un ejemplar para damas, que cuenta con pocas complejidades pero con mucho lujo. Su pulsera está elaborada con 3 diamantes en forma de corazón, uno rosado de 15 quilates, otro diamante azul de 12 quilates y uno blanco de 11, acompañado por más de 600 diamantes amarillos y blancos. Y este es el puesto número 1, Breguet Grand Complication para María Antonieta, 30 millones de dólares. Antes de que Abraham Louis Breguet fundara su negocio de relojería en 1775, había hecho una serie de conexiones con la alta sociedad gracias a sus estudios. La más alta de estas conexiones sociales fue sin duda la familia real francesa y sobre todo María Antonieta. La reina estaba fascinada con los relojes de Breguet y le encargó que hiciera un reloj que contuviera todas las funciones conocidas hasta ese momento. Breguet comenzó a trabajar en el proyecto en 1782. Pero fue terminado por su hijo en 1827. En ese momento, María Antonieta y Breguet ya estaban muertos. Y bueno, con ese último llegamos al final de este top. Amigos, me despido y nos vemos en el próximo top lujoso.